La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró hace unos días la sexta edición de la Feria Aeroespacial México 2025, FAMEX, consolidándola como una plataforma estratégica para el desarrollo económico y tecnológico del país. En este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a estudiantes veracruzanos que han causado sensación luego de que crearon el primer prototipo de aeronave inspirado en la tecnología de drones, el cual bautizaron como Mantarraya. Se trata de un grupo de 7 estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz y Diseño Mecatrónico del puerto de Veracruz que ha desarrollado este modelo. Su diseño ya ha sido probado con una persona a bordo, ha confirmado su profesor, Víctor Leiva. Fue un honor ser invitados y vivir un momento histórico, pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo firmó nuestra aeronave, sino que también se subió. Este logro refleja el talento, dedicación y excelencia de nuestra comunidad estudiantil, informó la institución académica en redes sociales. Mantarraya, el primer autovolador creado por universitarios en Veracruz. Un grupo de 7 estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz y Diseño Mecatrónico del puerto de Veracruz ha desarrollado el primer prototipo de autovolador en México, inspirado en la tecnología de los drones. Lo han bautizado como Mantarraya, y su diseño ya ha sido probado con una persona a bordo, así lo confirmó su profesor, Víctor Leiva. El vehículo cuenta con 6 motores de alta potencia, cada uno capaz de soportar hasta 60 kilos. En conjunto, incluyendo el peso del chasis y un pasajero, el prototipo tiene un peso de despegue aproximado de 160 kilos. En pruebas con peso muerto, logró sostener hasta 180 kilos en el aire. Ahora los jóvenes buscan el respaldo de las autoridades aeronáuticas para realizar una demostración en un espacio público con las medidas de seguridad adecuadas. Su objetivo es que este proyecto, financiado por su universidad, no se quede solo en el ámbito académico, sino que pueda tener aplicaciones reales, como el rescate aéreo en zonas de difícil acceso. Los encargados de estos proyectos de la Universidad Veracruzana mencionaron que Mantarraya ya despegó y los medios fueron testigos. Hoy marcamos un hito en la innovación con la presentación para medios de Mantarraya, el primer prototipo de autovolador con tecnología de drones, diseñado y desarrollado por nuestros talentosos alumnos. Desde la primera idea hasta el despegue, este proyecto representa el esfuerzo, la creatividad y el espíritu visionario que nos define en la Universidad Seulver. La tecnología y la educación se unieron para demostrar que el futuro ya está aquí, y nuestros estudiantes son quienes lo están construyendo. Gracias a todos los medios que nos acompañaron en este gran momento. Esto es solo el comienzo. Esto comentaron los directivos de esta universidad veracruzana, quienes después de muchos meses de investigación y pruebas, lograron despegar este primer prototipo de autovolador en México. Les presento a los integrantes del proyecto Mantarraya. Este es un hecho histórico, pues es el primer auto volador, esto a base de tecnología de dron. Ellos son 5 estudiantes universitarios y su profesor. Este es el primer vehículo volador, basado en tecnología de dron. Su nombre es Mantarraya. Detrás de esta innovación está Juan Ramón Rojas, Daniel Vázquez, Valeria Palacios, Alejandro Mixteca, Alan Castillo y su profesor Víctor Leiva. Como estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, lograron desarrollar una aeronave funcional que, con apoyo, podría salvar vidas en situaciones de emergencia. 2 personas ya estaban a punto de que les llegara el agua, ¿no? Quedaron atrapados
y tuvo que ir un helicóptero. Entonces me imagino que la gestión de un helicóptero debe ser muy cara, cuando esto podría llegar sin problemas a bordo de una camioneta, bajarlo, volarlo en 10 minutos y sacar a las personas del peligro. Podríamos incluirle un equipo, por ejemplo, para extinguir incendios. Hay veces, por ejemplo, eso no se tiene muy contemplado. En un incendio, en una torre, por mucho que quieres tirar el camión de bomberos una escalera para llegar, la verdad es que no se puede. El vehículo pesa 86 kilos y soporta hasta 180. Su autonomía es de 15 a 18 minutos y está construido con materiales accesibles como el aluminio. El primer piloto en tripularlo compartió su experiencia al estar al aire. Como la primera persona que ha volado en uno de esos, pues también es una sensación muy increíble y la verdad súper suave el vuelo, el despegue y el aterrizaje súper tranquilo. Realmente sin problema alguno puede elevar a una persona, puede levantar hasta 200 kilos, imagínense levantarme a mí que no peso como 65 aproximadamente, ¿no? Miedo alguno no tuve porque realmente confié mucho en el trabajo que hice con mis amigos y mis compañeros y que en cualquier momento yo quisiera volver a subirme, nada más que nos autoricen otro vuelo, con todo gusto y con toda la emoción ahí voy a estar arriba. Con respaldo, Mantarraya puede posicionar a Veracruz como referente en innovación. Hoy, estos jóvenes demuestran que el esfuerzo convierte ideas en realidades. Su meta es competir internacionalmente y perfeccionar esta tecnología revolucionaria. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos quienes vienen de países diversos a esta feria que se desarrolla en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este aeropuerto es para las mexicanas y mexicanos un símbolo, primero por el nombre que lleva, Felipe Ángeles, un general revolucionario conocido por su amor a la vida y su pacifismo. Y al mismo tiempo, este aeropuerto, desarrollado hace algunos años, tuvo la construcción con los ingenieros militares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente cuida de la seguridad nacional, cuida a los mexicanos y mexicanas en la seguridad interior y pública, ahora con la Guardia Nacional, sino que también de unos años a la fecha se ha caracterizado por desarrollar las grandes obras de infraestructura en nuestro país. Esta es una de ellas. Hace pocos meses fue catalogado como uno de los 6 aeropuertos más bellos del mundo. En menos de 2 años se hizo un área militar, un aeropuerto militar y un aeropuerto civil que hoy tiene números muy importantes. Aquí ya han viajado 12 millones de pasajeros, 106.423 operaciones y casi 12 millones de pasajeros transportados. Se abren en pocos meses nuevos destinos para llegar a nuestro país y es además uno de los aeropuertos de la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en México, los Estados Unidos y Canadá. Este aeropuerto es sede también
de la línea aérea del pueblo de México, Mexicana de Aviación, que fue recuperada hace también algunos años con el presidente López Obrador para poder permitir el desarrollo de la aviación en nuestro país. Mexicana vuela a varios destinos y en muy pocos meses recibirá 20 aviones Embraer de Brasil para poderse fortalecer como la línea aérea del pueblo de México. Quiero dar algunos números importantes de lo que representa la industria aeroespacial de nuestro país. México está entre los 5 países de inversión extranjera aeroespacial. Es el exportador número 12 a nivel mundial de componentes aeroespaciales. De acuerdo con información de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, el tamaño del mercado de esa industria en México se estima en 11.200 millones de dólares y se espera que alcance cerca de 22.700 millones de dólares en el 2029. Es decir, ha crecido y se espera que crezca a una tasa de más del 15% anual. Hasta el cierre del primer semestre del 2024, el país albergaba 386 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial, distribuidas en 19 estados de la República, algunos de ellos con los gobernadores y gobernadoras presentes aquí, que les damos siempre la bienvenida. Actualmente operan alrededor de 370 plantas especializadas, generando más de 50,000 empleos directos y 190,000 indirectos. Las exportaciones han alcanzado cifras récord, a una tasa de crecimiento, las exportaciones del 14% anual. Este sector ha logrado atraer importantes inversiones, lo que ha permitido el establecimiento de nuevas plantas de fabricación que están en puerta en este y en los próximos años. Así que esta industria aeroespacial representa mucho para nuestro país. Esta feria que se desarrolla con la organización por parte de la Fuerza Aérea y la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo tanto, es fundamental para nosotros. Queremos agradecer al gobierno de Brasil por su participación en esta feria, agradecer a todos los invitados. Sepan que están en un país grandioso, que vive un momento estelar en su historia. Este país es diverso, como pudieron ver en estos bailables, en sus 32 estados y la Ciudad de México, y tiene una historia grandiosa. Desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones que siguen presentes en el México de hoy, hasta esta gran historia que la caracteriza, decimos los mexicanos y mexicanas, por 4 grandes transformaciones: su independencia, su reforma, su revolución, y hoy vivimos la 4ª transformación de la vida pública, que se caracteriza por el desarrollo nacional, por el desarrollo desde abajo, por reconocer al pueblo de México como el principal protagonista de nuestra historia. Recientemente planteamos un plan para el desarrollo de nuestro país. Le llamamos el Plan México. Y uno de los ejes centrales de este plan, que es un plan de largo plazo para nuestro país y que tiene metas claras, este y los próximos 5 años, uno de los elementos centrales es fortalecer la industria manufacturera, tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. Esta feria, como bien se mencionó, es parte ya
de este Plan México, que es la ruta para nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta edición de esta Feria Aeroespacial México 2025. Muchas gracias a todos y a todas. Favor de ponerse de pie. A continuación, la Presidenta de México realizará la declaratoria inaugural de la Feria Aeroespacial México 2025. Siendo las 18:55 horas del día 22 de abril del año 2025, en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, declaro formalmente inaugurada la Feria Aeroespacial México 2025, con la participación de 337 empresas, 48 países, 67 aeronaves nacionales y 6 extranjeras, así como 12 universidades, consolidándose como el evento aeronáutico de seguridad y defensa más importante de México, favoreciendo e impulsando el intercambio comercial, la inversión extranjera y la generación de empleos, deseando que los objetivos trazados se cumplan con éxito. Felicidades a todas y a todos y bienvenidos. Muchas gracias. El general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor, Disraeli Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial México, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. General de División, Piloto Aviador de Estado Mayor, Óscar René Rubio Sánchez, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Distinguidos integrantes del Presidium, respetables autoridades de los 3 niveles de gobierno, excelentísimos señores embajadores, funcionarios de diversas representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, autoridades aeronáuticas, líderes de empresas, directivos de compañías prestadoras de servicios de aviación y patrocinadores, representantes de los medios de comunicación, compañeros de armas, a todas y todos, muy buenas tardes. Es para mí un honor darles la bienvenida a la 6ª edición de la Feria Aeroespacial México 2025, evento de gran importancia para el Estado mexicano, que no solo marca el crecimiento y avance de nuestro sector, sino que también coincide con 2 acontecimientos significativos que queremos conmemorar: el 10º aniversario de esta feria y el 110º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. En el marco de estos aniversarios y como integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, agradecemos a las autoridades federales, estatales y municipales, a las instituciones educativas y organizaciones civiles, así como a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, a los polos de desarrollo aeroespacial y al sector empresarial de México y del extranjero por hacer posible que nuestra feria sea cada vez mejor. En esta ocasión nos complace contar con la presencia de 2 invitados especiales de gran relevancia en la industria, tanto a nivel global como nacional: la República Federativa de Brasil y el Estado de Querétaro. Brasil, a través de su importante industria aeroespacial y de defensa, nos muestra la visión a largo plazo, el talento y la dedicación que le han permitido colocarse como referente global en el sector.
Querétaro, por su parte, ha logrado atraer inversiones importantes para la manufactura de componentes para aeronaves, lo que le ha permitido crecer en materia de ingeniería, ya que cuenta con el apoyo de empresas internacionales y de destacadas instituciones educativas. En estos 10 años, la Feria Aeroespacial México se ha convertido en un referente de la industria en Latinoamérica y el mundo, y se coloca como un punto de encuentro para profesionales, empresas e instituciones que comparten la misma pasión por el progreso y la innovación en el ámbito aeroespacial. El desarrollo alcanzado en el sector aeronáutico de México demuestra un avance firme y constante, impulsado por el talento nacional, cuya capacidad de diseño, producción y liderazgo tecnológico nos posiciona entre los referentes internacionales de la industria. Además, celebramos el legado y el compromiso de la Fuerza Aérea Mexicana, institución que juega un papel crucial en la soberanía de nuestra nación y que ha evolucionado a lo largo de 110 años de valentía, disciplina y dedicación de todas y todos sus integrantes, ya consolidada como un baluarte de seguridad y un pilar fundamental en el desarrollo de la industria aeroespacial en México. Por otra parte, en esta edición también queremos destacar el Plan México, un esfuerzo integral que busca posicionar a nuestro país como líder global en la manufactura y tecnología aeroespacial. A través de este plan, trabajamos en la modernización de nuestras infraestructuras, la capacitación del capital humano y la captación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por tanto, en esta feria estarán presentes cerca de 400 expositores de 43 países y de México, representantes diplomáticos de 40 naciones, 20 fuerzas aéreas amigas, 10 entidades federativas, 18 municipios, 6 agrupaciones aeroespaciales y 12 instituciones educativas nacionales e internacionales, y se podrán observar 73 aeronaves. Además, el equipo de salto Guerreros Águila del Ejército Mexicano hará su primera aparición oficial en nuestra feria. Al mismo tiempo, juntos haremos de la FAMEX 2025 un espacio para mostrar nuestras capacidades y sea un punto de encuentro para fomentar el intercambio de ideas y la colaboración entre todos los actores de la industria. Por ello, las y los invito a que asistan a las conferencias, participen en los paneles de discusión y exploren las exhibiciones aéreas que hemos preparado para todos ustedes. Este evento no es una sola celebración, sino una motivación para trabajar en pro de un futuro prometedor. Forjaremos un camino hacia la sostenibilidad y la innovación aeroespacial para que esta industria continúe posicionándose a nivel nacional e internacional. Agradezco su presencia. Les deseo una feria llena de éxitos, aprendizaje y nuevas conexiones. Muchas gracias. Sean tan amables de permanecer de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Un solo
se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México, así como a los distinguidos integrantes de la línea de honor para trasladarse al Pabellón Brasil.